Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esperando que todos se encuentren muy bien. Con el placer de siempre les saluda. Les saludamos a todos los que nos acompañan en esta noche con el único propósito de cumplir la voluntad de Dios, de compartirles un breve mensaje. Para ello quisiera empezar con una breve oración. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia que se ha derramado en nuestras vidas. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como una familia en ti, oh Cristo Jesús. Te rogamos que dispongas nuestro corazón para que escuchemos atentamente y asimilemos el mensaje que hoy quieres hablarnos a través de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en mi último mensaje concluíamos acerca de el ciego que había recobrado la vista por Cristo Jesús, y mencionábamos al final cómo él había tenido un corazón dispuesto, y a pesar de el acoso de la familia, vecinos y de las autoridades religiosas, él había persistido en creer en Cristo Jesús a pesar de que no lo había visto. Continuando con el mensaje, quiero que me acompañen rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 35. Vamos a retomar la lectura. A estas instancias, aquel ciego ya había sido expulsado de la sinagoga, y el relato comienza así. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es increíble cómo, a pesar del poder manifiesto de Cristo Jesús en la vida de este hombre, aquellas autoridades rechazaban incluso a Jesús todavía. Fue evidente tal poder hasta para el más incrédulo. Había transformado la vida del que alguna vez fue ciego. Sin embargo, lo que acabamos de leer manifestaba lo que Cristo estaba a punto de hacer, y era algo más impresionante. Estaba por darle ahora a aquel ciego, darle visión espiritual. Por otro lado, tenemos a través de la oposición de las autoridades religiosas de su tiempo hacia Cristo Jesús, podemos ver la incapacidad del hombre para comprender la verdad de Dios, porque están cegados. Isaías había hablado de ellos. Isaías 43:8 dice: pueblos ciegos que tienen ojos, y a los sordos que tienen oídos. Describió a sus líderes como hombres corruptos, Isaías, atalayas ciegos e ignorantes. Aquí Cristo, más adelante, después de su resurrección, envía a Pablo a los gentiles con el propósito específico. Esto está en Hechos 26:18. Pablo está relatando las palabras que le habló Jesús. Le dice: para que abra sus ojos, está refiriéndose hacia los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, esto es en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí la palabra clave es para que abras sus ojos a la verdad espiritual, para que podamos ver. Ahora, antes de hablarles sobre la visión espiritual, vamos a tratar un tema muy delicado, lo que es vivir en el error. ¿Y quiénes son aquellos que viven en el error? Aquellos que continúan voluntariamente caminando en la oscuridad espiritual,
también pueden encontrarse estos con que Dios los ciega en juicio, entregándolos a la oscuridad que ama. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a Apocalipsis 3:17. Dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí quise hacer un énfasis de que como el juicio de Dios dice, y no sabes. ¿Por qué? Porque aquel hombre, aquellos que sienten que son autosuficientes, que no tienen necesidad de nada, no se dan cuenta de que realmente tienen un gran vacío en su corazón y buscan, pero no encuentran en nada algo que les satisfaga. Aquí ni los judíos muy religiosos, ni las naciones paganas, ni quienes profesan ser también cristianos estamos exentos de esta ceguera. Podemos encontrarnos en esta situación. Cristo lo explica perfectamente al indicarnos que los hombres en su necedad amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al final, aquellos que insisten en seguir oponiéndose a la voluntad de Dios terminarán siendo abandonados en sus propios deseos, de tal modo que no se van a dar cuenta y van a persistir en su ceguera espiritual. Y esto es terrible. El juicio de Dios es: no saben ni entienden. Isaías 44:18 dice así: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Aquí el profeta habla de los idólatras de su época. Ahora, ¿cómo llegaron a esta situación de no saber, no entender? Bueno, versículos arriba, en este mismo capítulo, Isaías hablará sobre aquellos que fabrican ídolos y nos indican que aquellos que hacen esto lo hacen por vanidad. Ahora, la vanidad está asociada con un egocentrismo desmedido. Aquí Isaías está hablando de cómo de un madero lo toman los carpinteros para hacer algunos muebles o para hacer fuego, y con lo que les sobre incluso llegan a hacer figuras de talla, es decir, ídolos. Aquí lo que podemos concluir es que se creyeron autosuficientes. Sin embargo, cuando no pudieron más, cuando encontraron oposición, hicieron dioses a modo que los salvasen. Vemos como el juicio de Dios viene y los abandona. Esto está descrito en Mateo 13:15 también. Vemos que ahora el Señor los abandona en sus propias argucias, en sus propias ideologías, a tal grado que les es imposible salir de ellas porque no han dispuesto su corazón. Persisten en seguir viviendo en el error. Entonces Dios los entrega a ese mismo error porque ellos están ahí, se sienten a gusto y no quieren ver la verdad de Dios. Entonces Dios mismo no va a ir por ellos. Por otro lado, la visión espiritual. La visión espiritual requiere, primero, reconocemos que hay una iniciativa divina. Viene de Dios todo lo que poseemos y todo lo que podamos hacer. ¿Y qué espera de nosotros Dios? Una respuesta en fe, el reconocimiento de Cristo, y todo esto nos lleva a una adoración perfecta, a darle gloria a Dios en todo lo que hacemos y reconocer que si viene de Dios, hacia Dios va todo y todo le da gloria a Él. Vamos una vez más a Juan 9:35-38, dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y él, hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él contestó: creo, Señor, y le adoró. Aquí están implícitas las 4 características que vamos a ver muy rápido. Primero, la iniciativa divina. Después de darle vista al ciego, Jesús desaparece de la escena.
Y el que alguna vez fue ciego se ve interrogado en varias ocasiones y de modo muy severo es acosado por sus propios vecinos, abandonado por sus padres, y finalmente termina siendo expulsado, excomulgado de la sinagoga. Para el tiempo de Jesús, el ser expulsado de la sinagoga implicaba ser separado del pueblo de Dios, de tal modo que como era un pueblo muy religioso y al saber que alguien más había sido rechazado por las autoridades, todo el mundo lo veía como un leproso y nadie quería tener trato con él. Entonces la situación de aquel hombre era desesperante. Sin embargo, Jesús no lo deja a la deriva. Oyó Jesús que le habían expulsado y él acude a él. Es la iniciativa divina. Jesús regresa, pero ahora con un propósito mayor. Él es quien siempre tiene el control y toma la iniciativa. Él conocía el corazón de aquel hombre y había visto cómo había respondido y pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí el corazón había sido ya preparado y su respuesta revela lo que había en su interior. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? El versículo 17 de Juan 9 dice que ya lo reconocía como profeta. El versículo 33 indica que lo consideraba enviado por Dios. Y finalmente, él mismo en carne propia había experimentado el poder de Dios. Por lo mismo responde en fe, sin haberlo visto, sin saber del todo quién era el Mesías, pero seguro de que Jesús sí sabía y era el mensajero de Dios. Confió en él para que lo guiara aquel en quien había de creer, en Cristo. Vemos cómo su corazón había sido preparado. Vemos cómo él había persistido y en su búsqueda no se encuentra solo. Jesús acude a él. Dios jamás nos abandona a la deriva y él siempre acude. Cuando encuentra un corazón dispuesto, Dios no puede rechazarlo. El Señor siempre acude en nuestro auxilio. Nada más, lo único que le pide a nosotros es que nosotros también respondamos en fe, que respondamos siempre con la certeza de que Él tiene todo bajo su control, a pesar de las situaciones difíciles y adversas que podamos enfrentar, a pesar de que la familia, a pesar de que los vecinos, a pesar de que la situación económica no se nos dé. Él siempre responde, y eso nos consta, porque Él es poderoso y nada de lo que vemos le es imposible hacer. Y finalmente, el objeto de fe, ¿quién es? Es Cristo Jesús. La respuesta de aquel hombre, reconocer a Cristo. Cristo mismo le dice: yo soy el que habla contigo, así como se lo dijo a aquella mujer en el capítulo 4. Aquí había un reconocimiento explícito de quién era el Señor. Juan 6:29 dirá: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces Jesús pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y aquel hombre dice: ¿quién es? Y Jesús le responde: yo soy el que habla contigo. Le has visto, porque te ha abierto los ojos, le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él contesta: creo, Señor. Ahora ves con claridad a través de Cristo. El Espíritu de Dios le había revelado la identidad de Jesús. Guiados por su mano, ahora ponemos en práctica el principio de Juan 7:17. Creo, Señor, creo y te sigo. Ahora vemos con claridad lo que tú quieres de nosotros. Y finalmente, la visión espiritual acaba en adoración. Desaparecidos los últimos vestigios de oscuridad espiritual, ahora sí vemos con los ojos del corazón quién es Cristo Jesús, y el resultado inevitable es la adoración. Vemos que todo lo que hacemos tiene un propósito. Vemos que somos guiados con su mano.
Vemos que a pesar de la situación social, a pesar de las convulsiones que podamos sufrir en nuestra vida emocional, física o económicamente, incluso espiritualmente, Él sigue siendo Dios a pesar de todo. Y lo único que quiere es que nosotros sigamos firmes en Él, en esta situación, que le demos gloria, porque de Él viene todo y hacia Él vamos siempre. Que le demos gloria en todo, y eso es lo que es el resultado de tener la visión espiritual. Una adoración profunda, que cada acto, cada palabra que hagas, toda tu vida está encaminada hacia un mismo objetivo y propósito: darle gloria a Dios, responderle de acuerdo y conforme a sus expectativas. Tu visión es adorarle a Él en todo lo que hagas, porque ese es tu propósito. Has dejado atrás tus propios deseos, has hecho a un lado tus propias metas y persigues ahora la meta de Cristo, persigues hacer su voluntad siempre. Ese es el propósito de tener una visión espiritual. Quiero concluir nada más con esto. Lo dijo Billy Graham y te lo quiero compartir. Él dice así. Él dijo alguna vez: el pecado ha cegado a los hombres y mujeres, así que la persona que no ha sido salvada ve la vida de acuerdo con una perspectiva falsa. Pero los cristianos que han nacido de nuevo ven la vida no como una masa indefinida, confusa y sin sentido, sino como algo planeado y con propósito. Sus ojos han sido abiertos a la verdad espiritual. Por tanto, conforme a lo que dice Proverbios 3, 7, 12, no seas sabio en tu propia opinión, antes teme al Señor. Ten un corazón dispuesto a obedecer. Cuidado de vivir en el error. Ten cuidado de vivir en el error, porque nadie está exento. No permitas que te ganen tu propia opinión. Pregúntale siempre a Dios qué es lo que quiere y qué es lo que desea que hagas. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No importa si te equivocaste, reconócele y Él se encargará de corregir todo. Actúa en fe y da gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Tu bondad es infinita y jamás nos abandonas. No permitas, Padre, que vivamos engañados. No permitas que vivamos en el error. No permitas que vivamos siendo víctimas de nuestra propia mentira. Líbranos de todo mal y muéstranos tu verdad en Cristo. Revélanos, Señor, a cada instante a través de tu palabra, en la oración, en cada mensaje que tenemos oportunidad de escuchar. Revélanos tu voluntad en todo. Te buscamos a ti y hacia ti vamos, Padre. No queremos apartarnos de ti, ni a la derecha, ni a la izquierda, sino seguir en la senda que tú nos has indicado. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.